Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Dios te bendiga, iglesia, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero te encuentres bien. Estábamos leyendo un pasaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 15, desde el versículo 25 al versículo 32. Ese momento tan conocido que Jesús se acerca a los discípulos caminando sobre las aguas, acercándose hacia su barca. Ellos tienen ese temor, al ver algo sobrenatural, automáticamente sienten miedo. Jesús los calma y Pedro se anima a decir, Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y comienza a caminar Pedro sobre las aguas. Es un versículo, es un pasaje bastante interesante que nos va a dejar una gran enseñanza el día de hoy en este mensaje que se titula Desafiando mis propios límites. Y cuando nos referimos a desafiar nuestros propios límites, significa desafiar aquello que yo conozco de mí, mis limitaciones que están basadas en el conocimiento en cuanto a mis experiencias, en cuanto a mis vivencias, en cuanto a mi crianza, en cuanto al conocimiento cognitivo que yo tengo sobre mi persona. Esta palabra, el deseo de esta palabra es que te invite, es invitarte a desafiar esos límites, a romper con tu rutina, a romper con tus limitaciones, aquello que has creído que es el punto límite e ir un poco más allá. Podemos leer en la Biblia muchos personajes a los cuales Dios llamaba y a los cuales Dios los invitaba y los desafiaba a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales. Automáticamente la respuesta de ellos, como el caso de Moisés, allí en Éxodo capítulo 3, versículo 10, cuando Dios llama a Moisés para ir a libertar su pueblo, Dios había escogido a Moisés y le dice, a partir del versículo 10 leemos, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y Moisés le responde, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ese conocimiento humano que está relacionado con nuestras limitaciones es distinto al conocimiento que Dios tiene sobre nosotros. Como te decía, el conocimiento humano, el que yo tengo de mí en cuanto a mis propias capacidades, tiene que ver mucho con mis experiencias, tiene que ver mucho con mi crianza, con la forma que me educaron, con mis experiencias de niño, con mis experiencias de adolescente y de adulto, pero es muy distinto a lo que Dios ve de mí. Dios conoce totalmente todo mi interior, conoce mis limitaciones, conoce mis capacidades, conoce hasta dónde puedo llegar y hasta dónde y qué cosas no puedo hacer. Por eso Dios tiene esa característica que nos impulsa y nos anima y nos empuja de alguna manera a desafiar los límites para que nosotros mismos podamos conocer de lo que podemos ser capaces de la mano de Dios. Y cuando pienso en esto, recuerdo una fábula que contaban en algún mensaje, muy interesante, te la voy a compartir. En un reino había un rey que tenía muchas riquezas, grandes tesoros, y había decidido compartir este tesoro con uno de sus valientes soldados. Entonces no se quería equivocar para poder escoger con certeza al soldado más valiente. Entonces decide llevar a todo su ejército a un borde de un pantano
que era conocido porque era difícil salir con vida si caías en el pantano. Este pantano estaba lleno de cocodrilos y se podía ver cómo saltaban y cómo nadaban. Y pone a todos sus soldados en un extremo de este pantano y les dice: aquel que cruce el pantano y llegue hasta este extremo donde estoy yo, le daré el 30% de mis riquezas y un lugar a mi derecha para que me acompañe en el reinado. Todos sus soldados exaltados, algunos que se animaban como que iban a saltar y retrocedían, y de golpe se escucha un gran chapuzón. Era un joven que se había sumergido en las aguas, y automáticamente con este ruido se veían cómo los cocodrilos se acercaban para devorarlo. Este joven comienza a nadar velozmente, desesperadamente, a esquivar estos cocodrilos, a luchar con uno, sumergirse, salir otra vez, hasta que va nadando con mucho esfuerzo, llega hasta el extremo de la laguna y suenan las trompetas, lo ayudan a salir, lo acercan al rey, y cuando recupera el aliento, el rey le pregunta: soldado, te felicito, eres el más valiente, pídeme lo que quieras y te lo concederé. Entonces el soldado mira al rey y le dice: quiero saber quién fue el que me empujó. Bien, muchas veces en nuestra vida nos pasa de esa manera, ¿no? Dios nos empuja a situaciones difíciles, nos empuja a situaciones que parecen extremas, que parecen imposibles de sortear, y de la mano de Él descubrimos nuestros propios límites, descubrimos que podemos ir más allá de lo que considerábamos posible para nosotros. Entonces Dios es nuestro maestro. Dios de esa forma nos desafía. Aquel que es débil, Dios lo empuja para que descubra, no aquel que es débil, aquel que cree que es débil, aquel que por su educación, por su enseñanza cree que es débil, Dios lo empuja para que descubra cuán fuerte es. Aquel que cree que no puede hablar, que no tiene nada que decir, Dios lo empuja para que hable en público. Dios lo empuja para que anuncie verdades. Aquel que siente que no tiene fuerzas, aquel que siente que Dios no está con él, Dios lo lleva al extremo, lo pone en una situación donde Dios lo exalta. Fíjense que cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, no es Dios el que está haciendo el milagro, es la fe de Pedro. Es la decisión de Pedro lo que hace que Pedro camine sobre las aguas. Jesús simplemente le dijo: ven. Jesús aceptó el desafío que Pedro decidió tomar. Es como cuando oramos y le decimos: Dios, deseo alcanzar esto en mi vida, deseo alcanzar esto en mi familia, deseo alcanzar esto en mi trabajo, deseo alcanzar esto en mi ministerio. Y Dios te dice: ven, hazlo, anímate, arriésgate. Cruza ese límite que consideras imposible. Pedro se estaba animando a cruzar la barrera de lo sobrenatural. Quería ir más allá. Y le dice: Señor, quiero caminar sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Pedro comienza a caminar por la acción de su fe, por su decisión. Yo te animo a que hagas lo mismo. Te animo a que tomes esa decisión, a que hagas el primer paso. No solamente que le pidas a Dios, sino que te atrevas a hacer ese paso, que desafíes lo que conoces de ti como un límite, que quieras ir más allá. Pedro camina sobre las aguas, y el temor, porque estaba haciendo algo distinto para él, el temor a la tormenta, el temor a saber que estaba caminando no sobre un piso sólido, comenzó a hundirse. Pero este detalle es importante, porque cuando nosotros decidimos correr un riesgo, cuando nosotros nos animamos a desafiar nuestros límites en pos del acompañamiento de Dios, en pos de la voluntad de Dios, cuando nos desafiamos y sabemos que no damos más, Dios nos está acompañando. Pedro dice: Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano y lo levantó. Por eso, no tengas miedo a tomar decisiones. Dios está confiando de que podés caminar sobre las aguas. Dios está confiando de que te vaya bien en ese negocio. Dios está confiando en ti de que lo vas a hacer bien, de que vas a poner todas tus ganas, toda tu responsabilidad, toda tu seriedad, que vas a hacerlo
desde tu corazón y con toda diligencia. Dios está confiando, Dios te conoce. Si Dios te dice ven, es porque Dios sabe que lo puedes hacer. Pedro se comienza a hundir, como muchas veces nos ha pasado a nosotros, que en esas decisiones o en estos desafíos tenemos nuestras caídas, pero podemos recurrir porque sabemos que Dios nos está acompañando en esta decisión. Dios levanta a Jesús, lo levanta a Pedro y le dice, hombre de poca fe. Pero no era porque Pedro no estaba creyendo en Dios, no era porque Pedro no estaba creyendo en Jesús, sino porque Pedro estaba mirando sus limitaciones humanas y no estaba viendo lo que Jesús veía en él. Si Jesús te dice ven, es porque puedes caminar sobre las aguas. Si Dios te dice ven, es porque puedes caminar sobre las aguas. Hay muchos pasajes en las Escrituras que nos animan a hacer cosas. Orá por los enfermos, pide y se les dará. Clama a mí y yo te responderé. Dios sabe que tienes eso dentro de ti. Son límites humanos que nos impiden a pedir. Son límites humanos que nos dicen no lo vas a alcanzar. En el mensaje del día de hoy, iglesia amada, te invito a que juntos desafiemos en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en Argentina, que desafiemos nuestras limitaciones humanas, que pensemos en más allá, que digamos, Dios, quiero alcanzar esto. Dios, yo sé que esto va a pasar. Yo sé, Dios, que haciendo esto a través de mi negocio, a través de mi familia, habla de Dios con las personas que tienes al lado, con tus vecinos. Anímate, corre ese desafío, corre ese riesgo. Dios te estará acompañando, iglesia. De corazón deseo que este mensaje pueda servirte para poder crecer en tu fe. Que Dios te bendiga y les envío un fuerte abrazo en el Señor.